El tema que queremos tratar hoy en nuestra webinar de INEAF Hablando es un tema que casi todas las parejas se plantean antes de casarse o incluso después. Queremos hablar de la separación de bienes y lo vamos a hacer con una pregunta. ¿Separación de bienes sí o no? Queremos conocer cuáles son las ventajas e inconvenientes de este régimen, si es el mejor régimen matrimonial o al menos el que más nos interesa a nosotros. ¿Cuáles pueden ser sus implicaciones patrimoniales? Por ejemplo, si estamos hablando del caso de un divorcio. Bueno, pues son dudas muy frecuentes que hoy esperamos resolver de forma clara y práctica, sin perder el enfoque jurídico. Para ello, hoy tenemos con nosotros a Lucía Ruiz Benítez. Lucía es abogada, especializada en Derecho de Familia, con amplia experiencia asesorando a parejas sobre temas pues, tan importantes como los regímenes económicos matrimoniales. Bien, antes de nada, bienvenida Lucía, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros. Y si te parece, pues nos puedes comentar un poco, bueno, a nivel profesional, la relación que tienes con el tema que queremos ver, tanto los regímenes matrimoniales como en concreto la separación de bienes que queremos ver hoy. Sí, pues en mi experiencia como abogada especializada en Derecho de Familia he tenido la oportunidad de asesorar a diversas parejas a la hora de elegir el régimen económico matrimonial que mejor se adapta a sus circunstancias, ya sea antes de casarse o una vez ya casados. Y también he tenido, por desgracia, la oportunidad de ver el grave perjuicio que puede suponer para algunas personas en los procedimientos de divorcio, donde claramente lo vemos, el no haber elegido el régimen adecuado en el momento de casarse o bien no lo han modificado cuando han visto que las circunstancias del matrimonio han sufrido cambios considerables. Si te soy sincero, te voy a comentar, hace ya años, cuando yo me casé, hace ya muchos años, ni nos planteábamos que existían distintos regímenes matrimoniales, estaba el de gananciales, y entonces a raíz de un poco de estudiar el seminario que estamos viendo ahora mismo, pues me surgen muchas dudas. Entonces a lo mejor, quizá el primer punto del que tendríamos que partir es si nos puedes comentar un poco cuáles son en España los regímenes matrimoniales a los que se puede acoger una pareja que se quiere casar. Claro, pues sí, en el Código Civil se prevén 3 regímenes económicos matrimoniales: el de sociedades gananciales, el de separación de bienes y el régimen de participación. Vale, y si nos puedes comentar un poco, aunque sea, entiendo que este sea más largo, pero unas breves pinceladas, pues de cada uno más o menos en qué consiste y sobre todo, a lo mejor atendiendo a lo que tú has comentado de cómo afecta, digamos, directamente al tema del divorcio, que es lo que más suele preocupar, ¿no? Si nos puedes comentar un poco con unas pinceladas cada uno en qué consiste. Pues mira, el régimen de sociedades gananciales básicamente consiste en que en todos los bienes o rentas adquiridos durante el matrimonio son comunes a ambos miembros de la pareja, salvo excepciones. Aquí es importante hacer este inciso porque es lo que se adquiera vigente el matrimonio, es decir, el patrimonio que tenemos previamente a casarnos, eso sigue siendo privativo de cada uno. De cada uno. Y también hay esas excepciones en lo que se gane durante el matrimonio, como por ejemplo todo lo que se adquiera a título gratuito. El caso típico de lo que percibo en una herencia, lo que percibo por una donación, eso sigue siendo privativo aunque yo esté casada. Aunque estés en gananciales. Efectivamente. Ajá. Y ya en tema de divorcio, ¿lo que puede afectar? Pues que esa masa común que hemos creado vigente el matrimonio, luego hay que repartirla al 50%, con independencia de quién haya sido el que la haya aportado. Ese sería el de gananciales. Efectivamente. Ahora ya con respecto al de separación de bienes, pues la característica básica sería que mantenemos la titularidad y la administración independiente de todo nuestro patrimonio, toda nuestra economía, ya sea antes o durante el matrimonio, ¿vale? Y en y en el régimen ya a la hora de divorciarnos, con este régimen de separación de bienes, no tenemos problemas en teoría, ¿no? Porque ya tenemos todo ese patrimonio individualizado, claro. Sí, salvo alguna propiedad que hayamos decidido adquirir en pro indiviso, tengamos alguna copropiedad con nuestra pareja, que puede darse el caso. Definir un poco esto de copropiedad, porque a lo mejor no entendemos exactamente, tenemos cada uno, entiendo, separación de bienes, cada uno tiene sus bienes, pero es posible que tengamos un bien en común, ¿no? Exactamente, hay muchas parejas que aunque estén en separación de bienes, pues deciden, por ejemplo, comprarse una vivienda en común, ¿no? Es muy normal también, claro. Es muy normal, efectivamente. Entonces, en estos casos, esa vivienda, supongamos en el caso de divorcio, no entraría en un reparto como una sociedad de gananciales, sino que tiene su régimen especial por el Código Civil, que es similar al que, por ejemplo, puedo tener yo con un hermano respecto de una vivienda que hayamos heredado. Es una copropiedad que tenemos, pero que se rige por esa normativa y no por lo que sería la sociedad de gananciales, porque no existe esa sociedad de gananciales en el matrimonio.
Vale, de acuerdo. Pues más o menos sabemos un poco ya los regímenes que hay. Mm, ¿Cómo elegimos uno u otro? Es decir, ¿cuál es el procedimiento? Sí, pues mira, en España por el Código Civil tenemos el derecho común por el cual se instaura lo que es el régimen de sociedades gananciales. Entonces, si nosotros queremos acogernos a ese régimen, sin problema. Ahora, si queremos hacer un cambio y elegir otro régimen económico diferente, como puede ser de separación de bienes, como hemos dicho, o el tercer régimen, que es el de participación, que ese prácticamente no se utiliza, pues tendríamos que hacer capitulaciones matrimoniales en este caso. ¿Y en toda España, digamos, el régimen, digamos, establecido es el mismo? ¿O... No, por derecho común, como hemos dicho, sería sociedades gananciales, pero es cierto que hay determinadas comunidades autónomas que tienen un derecho foral independiente, como sería, por ejemplo, Baleares o Cataluña, donde por defecto ellos tienen lo que sería el régimen de separación de bienes. Vale, es que efectivamente a raíz del seminario lo hemos comentado con algunos compañeros y efectivamente algunos catalanes decían nosotros tenemos separación de bienes. Yo lo que te comenté al principio, cuando yo me casé existía el de gananciales y no sabíamos ni que, entonces mientras no digas nada se supone que te acoges al de, si yo estoy en Andalucía, pero no tengo por qué acogerme a ese, puedo cambiarlo, claro. Exactamente, puedes cambiarlo. Si tú te quieres acoger al régimen que tienes por defecto, pues no tienes que hacer nada, te casas directamente. ¿Qué quieres cambiar de régimen? Haces capitulaciones matrimoniales. Vale, y las capitulaciones matrimoniales, digamos, ¿las puedo hacer yo de manera autónoma? Es decir, o tengo que ir a un notario, necesito un abogado. ¿Cómo se hacen las Pues capitulaciones? mira, lo principal es que haya consenso entre los miembros de la pareja. Eso es prioritario porque no se puede imponer. Y la forma de llevar a la práctica efectivamente es acudiendo a un notario. Hay que otorgar allí capitulaciones matrimoniales y luego esas capitulaciones es muy importante que se inscriban en el registro civil para que tengan efectos frente a terceros. Vale, y las capitulaciones matrimoniales, lo que se hace es simplemente determinar el régimen matrimonial o se pueden hacer se puede llegar a otro acuerdo, algún pacto diferente o... Sí, se pueden regular otros aspectos del matrimonio que yo desde mi punto de vista siempre lo recomiendo porque ya que damos el paso de hacer capitulaciones matrimoniales, evidentemente acogerse a un régimen económico u otro es la pieza principal, ¿no? Ajá. Pero podemos aprovechar para regular otros aspectos económicos, por ejemplo, hacer algún pacto a futuro de compensación económica por si hay algún tipo de desigualdad en un caso de divorcio, podría darse. Y también se puede regular, por ejemplo, a lo mejor me estoy anticipando algo que vas a comentar después, pero por ejemplo, si en una pareja alguien decide dejar de trabajar, por ejemplo, pues para el cuidado de los niños durante un periodo de tiempo, obviamente la aportación que va a hacer es diferente al que está trabajando. También se puede pactar en Sí, ese momento. efectivamente. Esa yo creo que es el pacto más recomendable cuando una pareja hace separación de bienes y tiene claro pues que van a formar una familia, van a tener hijos y ellos ya tienen hablado de que uno de los miembros de la pareja pues va a renunciar durante un periodo de tiempo para el cuidado de los menores, ¿no? A lo mejor hasta los 3 años que se incorpora al colegio o así. Entonces, en esos casos es muy recomendable incluir ese pacto que es una compensación económica al miembro de la pareja que renuncia a su vida laboral durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque en la práctica luego, en un supuesto divorcio, es evidente que va a haber un perjuicio económico en el patrimonio de esa persona a costa del beneficio que ha obtenido la otra persona que no ha visto su vida laboral modificada en ningún momento. Entonces se puede regular a lo mejor que en un supuesto divorcio, pues la persona que ha renunciado a trabajar se le compense con un porcentaje de lo que haya obtenido la otra persona en ese periodo o con una cantidad fija, si se quiere fijar. Hay diversas maneras de regularlo, pero sí que es muy recomendable tener eso previsto si ya lo ha hablado la pareja y tienen un consenso en ese sentido. De acuerdo. Y se me ocurre también otra pregunta, claro, a raíz de lo que estás comentando, si hacemos capitulaciones matrimoniales, elegimos el régimen, vamos a suponer que elegimos el régimen de separación de bienes, por ejemplo, y no hemos llegado a ningún pacto, esto que estás comentando ahora mismo, no hemos llegado a ningún pacto, pero al cabo del tiempo, pues necesitamos hacerlo. Las capitulaciones las podemos hacer más veces, es decir, independientemente del régimen que yo mantenga, el régimen matrimonial lo mantengo, luego podemos hacer capitulaciones para meter pactos de este tipo dentro de 3 años, dentro de 6 años, cuando hagan falta, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Porque claro, a priori no tengo por qué saber lo que me va a pasar en la vida. Claro, evidentemente las circunstancias de un matrimonio va cambiando y bueno, hay personas muy previsoras que antes de casarse pues ya lo planifican todo, pero es cierto que hay personas que no se lo han planteado en su momento y al cabo del tiempo lo ven necesario o Si tienes un niño, por ejemplo, a lo mejor no tienen un niño Exactamente, ahí lo ven necesario o bien porque lo que tenías ya pactado en su momento al final
final no se ha venido cumpliendo en la realidad, ¿no? Porque las circunstancias de la vida, pues al final, oye, no hemos tenido Claro, hijos, exactamente. cualquier cosa. Entonces, sí, se puede cambiar, se puede hacer capitulaciones matrimoniales ya vigente el matrimonio Eso y sí. podemos pasar, por ejemplo, si estábamos casados en gananciales, pongamos, llevamos 5 o 6 años casados en gananciales, hacemos capitulaciones, pues desde este momento ya tenemos separación de bienes. Yo recomiendo siempre en estos casos que se aproveche la ocasión para, además de cambiar el régimen económico, por ejemplo, ¿no? Para que se liquide también ya en ese momento la sociedad que hemos creado durante estos años de matrimonio previamente. ¿Por qué? Porque vamos a tener claro que a partir de este momento ya todo es independiente, pero esa masa conjunta que hemos creado durante el tiempo que hemos estado en gananciales, eso siga en conjunto. Y yo creo que lo más recomendable es hacer ya esa división y que cada uno ya tenga muy claro y fijado cuál es su patrimonio privado, ¿no? Por decirlo así, de cada uno. O a la inversa, hay parejas que están en separación de bienes y deciden al tiempo pasar a gananciales. Pueden también aprovechar para aportar algún bien que sea privativo a la sociedad de gananciales y ya de esa manera pues lo tienen en conjunto. Entonces se puede aprovechar para regular, aparte de cambiar el régimen. Vale, y otra duda que me surge, vamos a suponer una pareja, se quieren casar, uno quiere el régimen de gananciales y otro quiere el régimen de separación de bienes. Tenemos ahí un conflicto, no se ponen de acuerdo, no se pueden casar o, o algo, o prevalece uno sobre el otro o se tiene que poner de acuerdo en algún momento. Pues mira, para otorgar capitulaciones matrimoniales, los cónyuges tienen que estar de acuerdo sí o sí. Si no están de acuerdo, se pueden casar, pero con el régimen supletorio, que como hemos dicho, en la mayoría de España, por derecho común, gananciales, salvo las comunidades que tienen la excepción de separación de bienes. Y si uno no ve claro el tema de los gananciales, pues ya la última opción es no casarse. Pues no queda otra. Pero sí que tiene que haber ese consenso para hacer las capitulaciones. De acuerdo. Te iba a hacer una pregunta, pero bueno, que me has contestado ya, y era efectivamente la posibilidad de cambiar de un régimen a otro, porque claro, yo me paro a pensar y digo, me parece complicado si a lo mejor tenemos separación de bienes, llegar a un acuerdo y después hacerlo como gananciera, a lo mejor es simplemente echar en la hucha a todo el mundo lo que tenga, Sí. pero al revés tiene que ser complicado, entiendo, ¿no? Es decir, si lo que tú dices, ¿no? Que habrá que liquidar ese patrimonio y ya dividirlo entre los dos, ¿no? Pero se puede dar también, entiendo. Sí, sí, sí. No tiene por qué ser obligatoriamente. Podemos cambiarle el régimen económico matrimonial a separación de bienes en cualquier momento y si no hay consenso a la hora de liquidar lo que tenemos previo, pues bueno, se puede quedar eso ahí en pausa. Pero yo sí que lo recomiendo mucho porque creo que si vamos a empezar ya, por decirlo así, con otras normas a nivel económico dentro del matrimonio, pues que cada uno tenga claro lo que es privativo, ¿no? de cada uno. Y otra pregunta interesante, ya a raíz de las capitulaciones matrimoniales y demás, ¿qué precio puede tener esto para hacer una estimación de...? Porque claro, lo que estamos comentando, si esto lo podemos ir cambiando cada X tiempo porque nos hace falta, también tendrá un coste y habrá que pensarlo. Evidentemente. Pues a ver, unas capitulaciones matrimoniales básicas, donde elegimos el régimen económico matrimonial, la verdad es que no es para nada un precio que sea desorbitado. Lo que son los aranceles de notaría pueden ser unos 150 euros aproximadamente, Ajá. ¿vale? Entonces, no es dinero en comparación a lo que puede invertir una pareja a la hora de celebrar una boda, ¿no? La verdad que no. Evidentemente. Pero sí es cierto que si ya aprovechamos la ocasión para hacer algún tipo de pacto económico independiente, como hemos dicho, lo de liquidar, aprovechar para liquidar los gananciales previos o aportar una vivienda a la sociedad de gananciales, en esos casos sí que lo que el coste de notaría aumenta porque estamos haciendo ya otra operación, además de que eso ya conlleva una serie de liquidación de impuestos o de gastos en registro de la propiedad que hay que abonar al hacer algún cambio en una propiedad, en un bien inmueble. Vale, de acuerdo. Sabemos ya los regímenes matrimoniales que hay, sabemos también cómo podemos escogerlo, también la posibilidad de cambiarlo con el tiempo, como estás comentando, pues si quieres nos centramos ya en la separación de bienes, que es el que queremos ver hoy con más detenimiento. Hemos dicho, la pregunta que hemos comentado sería separación de bienes sí o no. Empezamos por ver sí, es decir, vamos a ver las ventajas. Vamos. ¿Cuál es para ti la primera ventaja que podría tener la separación de bienes contra el de gananciales? Pues para mí creo que la principal ventaja es la protección patrimonial que le podemos brindar a nuestra pareja por posibles deudas que tenga cualquiera de los cónyuges, ¿no? Creo que eso es prioritario porque con separación de bienes el deudor responde con su propio patrimonio, pero el patrimonio de nuestra pareja quedaría al margen. Por lo tanto, en determinadas circunstancias,
cuando uno de los miembros de la pareja, por ejemplo, es autónomo, que implica Sí. un alto riesgo a nivel económico en su vida profesional, pues yo lo veo muy recomendable, la verdad. Vale, para no poner en peligro, digamos, el patrimonio. Vale. Exactamente. Y esa es la ventaja principal, pero claro, muchas veces, por lo menos desde el desconocimiento, pensamos que si tenemos separación de bienes, tenemos que, ya comenté antes que no, que tenemos que tener todo separado, pero podemos tener cosas en común, ¿no? Es decir, podemos tener, a lo mejor la vivienda es lo más recurrente porque todo el mundo tiene que vivir juntos, Claro. y entonces lo más normal es que lo compremos juntos, o puede ser un coche, por ejemplo, es posible no tener, dentro Sí. de la separación de bienes, tener cosas en común, ¿no? Sí, es posible. Se puedes comprar cualquier bien a medias. La verdad que lo más clásico es comprar una vivienda. Lo que sí recomiendo que al ser en separación de bienes, que se especifique muy bien en la escritura el porcentaje de participación que cada uno de los propietarios tiene, ¿no? En respecto del inmueble, y que se justifique muy bien pues el dinero que aporta cada uno para que luego no haya problemas a la hora de repartirlo. Esa sería la principal excepción, por decirlo así, que muchas veces se hace en separación de bienes. ¿Y qué otras ventajas podríamos comentar dentro de...? Pues otra ventaja podría ser, de mi punto de vista, lo que es la independencia económica, ¿no? La facilidad que uno tiene a la hora de comprar, vender propiedades, realizar algún tipo de inversión. Evitamos el tener que ponernos en consenso con nuestra pareja, y eso evidentemente se traduce muchas veces en que eliminamos esos roces que pueden haber dentro del matrimonio, ¿no? Creo que esa es una de las principales también características que se puede destacar de la separación de bienes. Y cuando hablamos muchas veces de la separación de bienes, también lo asimilamos un poco al tema de la posibilidad de divorcio. Tiene ventajas también de cara al divorcio. Cuando se divorcia una pareja en separación de bienes, es más sencilla, a nivel, digamos, de gestión, es más sencilla si tiene separación de bienes que si tiene gananciales. Sí, desde mi punto de vista es mucho más sencillo, porque partimos primeramente de la posición de que toda la parte económica que conlleva un divorcio se queda fuera ya de esa negociación que podemos hacer, ¿no? Porque en teoría todos los bienes ya son privativos, las rentas son privativas, entonces tenemos claramente definido cuál es el patrimonio de cada uno de nosotros, salvo algunas excepciones que haya podido haber. Entonces, a la hora de negociar un mutuo acuerdo, a lo mejor un divorcio, nos centramos estrictamente en lo que son las cuestiones a nivel familiar, ¿no? Pues si hay hijos menores de edad, el régimen de custodia y demás. Y gracias a eso, pues también evitamos utilizar como moneda de cambio la parte económica con la parte familiar, que en muchas ocasiones se utiliza, aunque no debería de ser así. Claro, como moneda de cambio te refieres a que, por ejemplo, yo te dejo el piso y a cambio ves tú más al niño que yo. Así de triste, ¿no? Por ejemplo, sí. Es Sí. por desgracia, una situación que no es muy común, pero sí Pero que se da. se da. Negarlo sería Sí. negar lo evidente, porque sí se da en la práctica en muchas ocasiones. Estamos negociando si queremos una custodia compartida o una custodia monoparental para el padre o para la madre, y se condiciona a lo mejor el acceder a una u otra en función de cómo se haya hecho ese reparto de las propiedades, cómo se hayan valorado. Y es un condicionante que desde mi punto de vista no deberíamos de entrar en ello ningún profesional, pero que en ocasiones se da. Sí. Entonces, por eso mantener la economía muy bien regulada y al margen de las cuestiones personales, creo que es muy beneficioso. De acuerdo. Hemos visto la parte positiva, la separación de bienes, sí, y ahora la parte negativa, yo vuelvo al principio. Da la sensación de que tiene como una connotación negativa en el sentido de si alguien antes de casarse ya pretende separar los bienes, es como si hubiera desconfianza en la pareja, o que no tienen un proyecto común, o no quieren compartir ciertos bienes. ¿Eso sería uno de los principales inconvenientes? Sí, efectivamente. La realidad es que no hay una unión económica, eso es así. Y eso para muchas personas pues tiene una connotación negativa, como de que no hay de verdad un proyecto a futuro o una unión real. Yo desde mi punto de vista creo que es un malentendimiento del concepto de separación de bienes, porque si de verdad conocemos la implicación que tiene la sociedad de gananciales y lo que implica separación de bienes, creo que podemos de verdad ver que es una cuestión práctica. Una cuestión práctica, exactamente. Sí. Muchas veces la connotación que comentamos es, a mí me pasa, y te lo confieso, que efectivamente da esa sensación de que la separación es falta de confianza. De cara al divorcio, ya hablando también del divorcio, hemos dicho antes, dentro de las ventajas, que de cara al divorcio, bueno, de cara a la gestión, facilitaba, ¿no?, la operación, pero también puede ser una desventaja, digamos, un punto negativo, la separación de bienes en el caso del divorcio.
Sí, si no está bien gestionada en la práctica esa separación de bienes, se pueden dar problemas luego a la hora del divorcio. ¿Por qué? Porque en separación de bienes no hay un reparto de las propiedades. Se presupone de que cada uno tiene su economía de forma independiente. Ajá. Por lo tanto, en estos supuestos, si pongamos el ejemplo de que yo he contribuido a la adquisición de una vivienda de mi pareja, pero ha sido una contribución indirecta, puedo tener el problema de que luego eso a mí no me sea recompensado de ninguna manera. De acuerdo, claro. Y si, por ejemplo, por poner otro ejemplo, si yo en el matrimonio, uno de la pareja compra una casa, como estamos comentando, Ujú. y yo no he participado en la compra de esa vivienda, eso en el caso de divorcio, de alguna manera yo puedo justificar que aunque no haya participado en la compra, en la escritura, por decirlo de alguna manera, ¿se puede justificar de alguna manera o es complicado? Pues mira, eso es un ejemplo muy, muy bueno, la verdad, esa situación que me comentas, porque se da mucho en la práctica. Supongamos que en separación de bienes, pues mi marido decide comprar una vivienda Ujú. y su nómina la dedica exclusivamente a pagar la Por hipoteca. ejemplo. Y yo con mi nómina, pues lo que hago es sustentar todos los gastos de la familia, comida, factura, gastos de ocio, etcétera. Al final, en un futuro divorcio, su patrimonio evidentemente ha aumentado a costa del mío. Sí. Entonces, en esas situaciones se pueden dar unos divorcios muy injustos económicamente por el desequilibrio que puede suponer luego para uno de los miembros de la pareja. ¿Se puede reclamar algo? Pues en esos casos se puede reclamar algo siempre que yo pueda demostrar, porque ya no hay esa presunción de reparto como en gananciales, sino en separación de bienes yo tengo que demostrar que yo he contribuido a la adquisición de ese inmueble. Si, por ejemplo, la hipoteca estaba la letra domiciliada en una cuenta que teníamos en conjunto, donde yo también aportaba mi salario, pues Ajá. ahí podré yo reclamar esa parte que yo haya contribuido, pero si ha sido esa contribución indirecta, como hemos comentado, pues ahí lo voy a tener más complicado y se puede dar esa situación de desequilibrio. El tema de la casa, que efectivamente lo has dejado claro. Otro tema que lo has puntualizado un poquito antes, el tema de que efectivamente una persona dedique pues todo su aportación al hogar, es lo que estamos comentando, que efectivamente no aporta en la vivienda, solamente, dedica al cuidado de los niños durante un tiempo. En caso de divorcio, ¿qué pasaría? Aparte de la vivienda, si no hay vivienda, pero también estamos en esa situación. Sí, efectivamente puede darse un desequilibrio económico en estos supuestos cuando hay un divorcio. Entonces, si podemos acreditar esa situación, podemos solicitar una pensión compensatoria. Pero evidentemente hay que justificarlo muy bien. Ese sería uno de los casos. Y la segunda opción para solventar ese desequilibrio económico sería recurrir a esas capitulaciones matrimoniales a las cuales hemos hecho referencia Ujú. al inicio, Sí, donde podemos regular pactos sería lo económicos ideal, claro. de compensación. Entonces, si esto lo tenemos ya previsto en las capitulaciones, Mm. que ante esta situación o estas circunstancias que se den, pues hay derecho a una compensación económica, nos ahorramos tener que discutir esto en un juzgado, tener que negociarlo, ¿no? Aunque sea extrajudicialmente, porque ya lo tenemos perfectamente regulado. Entonces, por eso es muy recomendable en esas capitulaciones tener un asesoramiento jurídico por parte de un abogado para que se planteen los diferentes escenarios que se pueden dar a futuro y así, pues, en el momento en el que hay buena relación, ¿no? Pues creo que es el momento ideal para negociar estas situaciones y no ya cuando La cosa estamos en el ya momento se del ha torcido. divorcio. Exactamente. Pues mira, viendo un poco, ya has comentado las ventajas, las desventajas o inconvenientes que pueden tener la separación de bienes, sopesando un poco uno y otra, ¿en qué casos concretos tú recomendarías, dirías, es recomendable a una pareja pues que se acoja a la separación de bienes? Pues como hemos dicho, para mí principalmente un autónomo, un empresario, sí o sí debería de estar en separación de bienes, porque protege claramente el patrimonio de su pareja. Yo veo que es muy injusto que una persona pueda perder sus propiedades por las deudas que tiene su marido o que tiene su mujer. Entonces yo en esos casos lo recomendaría al 100%. Vale. Otro caso que creo que también es interesante, pues probablemente matrimonios donde antes de casarse los miembros de la pareja tienen una gran diferencia a nivel económico patrimonial, ¿no? Porque una vez casados, pongamos en gananciales,
todas las rentas que se generen por el patrimonio previo que tiene una persona, eso ya es ganancial. Eso ya habría que repartirlo luego en caso de divorcio. Entonces, se puede dar esa situación de injusticia, pero ya de cara a la persona que ha trabajado muy duro en levantar a lo mejor una empresa o en hacer inversiones y demás, y luego pues todo lo que ha obtenido durante el matrimonio tenga que repartirlo con su pareja, ¿no? Entonces, en esos casos también es recomendable esa separación de bienes. Y algo que también pues hoy en día se da mucho, a lo mejor no se daba tanto hace 30 años, pues son los matrimonios en segunda nupcia con hijos de previos matrimonios, ¿no? De anteriores relaciones. ¿Por qué? Porque en esos casos evitamos mezclar, por decirlo así, el patrimonio de los cónyuges, evidentemente, como supone lo que es la separación de bienes, y en caso de divorcio o bien en caso de herencia, pues tenemos más claramente definido cuál es el patrimonio de cada miembro de la pareja y evitamos muchos conflictos familiares que se dan entre los hijos del primer matrimonio con lo que sería el cónyuge de la segunda nupcia. En ese caso también Vale. creo que es fundamental. Ya que mencionas el caso de la herencia, te voy a hacer una pregunta concreta. Si en una pareja, digamos, uno de los cónyuges hereda y esa herencia la dedica, vamos a suponer, o a pagar parte de la hipoteca o a hacer una reforma en la casa, ¿qué pasa si está en gananciales o si está en separación de bienes? ¿También influye? Pues sí hay un pequeño matiz que es preciso aclarar. Los bienes que nosotros adquirimos por herencia, esos son privativos. Da igual que estemos casados en separación de bienes que en gananciales. Vale. Pero al estar casados en gananciales, corremos el riesgo de invertir Eso. ese patrimonio privativo en los bienes gananciales. El ejemplo clásico, pues yo casada en gananciales, heredo, pongamos, 30.000 euros Ujú. de un tío mío, de mi abuelo, de mi padre, quien sea. Esos 30.000 euros son privativos míos. ¿Qué pasa si ahora yo lo invierto en la vivienda que tengo en gananciales? Pasa el tiempo, pongamos 20 años, llega el momento, me quiero divorciar y yo no tengo facturas de esa reforma que se hizo, ya no puedo conseguir los extractos bancarios de esas transferencias que se pueda claramente ver cómo es de mi cuenta privativa, se hicieron transferencias de los pagos de todos esos costes que hubo para reformar la vivienda ganancial, eso está perdido ya. Ya. Entonces, en esas situaciones, pues se puede generar pues una situación complicada donde esa persona ya no pueda recuperar esa inversión, ¿no?, que ha hecho si no tiene prueba para acreditarlo. Por lo tanto, algo de riesgo siempre hay Y si aparte se es decide. un caso muy común, ¿no? O sea que Es un caso muy muy común. común. Sí, sí, sí. Eso en los divorcios lo vemos muchísimo, ¿eh? Eso lo vemos muchísimo. Y es verdad que, pues, por confianza o por Sí. ignorancia de la repercusión que puede tener, no guardamos facturas, no guardamos los justificantes, Ujú. pero llega el momento y ese dinero no se puede luego acreditar que eso era privativo y al final pues se queda como ganancial y se da por perdido. Vale. Sopesando otra vez las ventajas y los inconvenientes, nos has puesto los casos en que es recomendable la separación de bienes. Supongo que habrá también otros casos en los que, al contrario, no sea recomendable, ¿no? Sí, 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 porque la separación de bienes no es perfecta. Para muchas familias, pues sí que también es recomendable la sociedad de gananciales. Por ejemplo, desde mi punto de vista, para el típico matrimonio que tiene salarios similares, que ambos aportan a lo que es la vida familiar por igual, se dedican a las tareas del hogar por igual, se dedican al cuidado de los hijos, tienen unas características muy similares. En esos casos, separación de bienes no tendría mucho sentido si tienen pues esas circunstancias similares, ninguno es empresario. Quizá lo más recomendable es la sociedad de gananciales en esos casos, sí. De acuerdo. Y también desde mi punto de vista creo que puede darse cuando ya es un poco a nivel personal, de que una pareja o uno de los miembros de la pareja tenga una creencia muy profunda de que quiere sí o sí una gestión conjunta, de que ese proyecto en común y para ellos es algo que es indiscutible, por decirlo así, pues bueno, pues esas parejas también siempre se casan en gananciales, pero ya a un nivel ya más personal, más que a nivel económico o práctico, ¿no? Vale. Y creo que otro de los casos que, desde mi punto de vista, pues el típico matrimonio de toda la vida, que ya tienen una determinada edad, ¿no? Pongamos ya, pues tienen 60 años, 70 años, un matrimonio ya consolidado, que llevan juntos desde que eran jóvenes.
que la señora se ha dedicado al cuidado de los hijos y a las tareas del hogar, mientras que el hombre ha trabajado, ahí no tiene sentido una separación de bienes, porque evidentemente a la señora se le dejaría totalmente desprotegida, ¿no? Hay gananciales sí o sí. Entonces, en estos supuestos yo creo que sí que es recomendable los gananciales. De acuerdo. Y ya, por pasar ya a otro tema totalmente diferente, nos centramos en las consecuencias que puede tener a nivel sucesorio. No digo ya a nivel de los hijos, sino del propio cónyuge que queda viudo. ¿Nos puedes comentar un poco en esa situación, cuando una de la pareja muere, en qué situación queda si estamos en gananciales, por ejemplo? Empezamos en gananciales. Pues mira, si estamos en gananciales, el cónyuge viudo automáticamente adquiriría por lo que es la propia liquidación de gananciales que hay que hacer el 50% de todas las propiedades que tengan en ganancial. Y ahora, además de esa liquidación, cuando a él le corresponde el 50%, del otro 50%, que realmente es el caudal hereditario en sí, es lo que le pertenecía al fallecido, puede heredar también pues lo que le corresponda por su título de heredero, ya no como pareja. Vale. Vale, entonces Se considera una ventaja, digamos, es sí, más rápido decir. sí, porque es como que automáticamente yo ya cuento, al estar en gananciales, si mi pareja fallece, yo como viuda, en mi caso, yo ya sé que el 50% de los gananciales son míos, sí o sí. Y ahora del otro 50% lo que me corresponda. Si ha otorgado testamento, si no, pues eso ya en función de las circunstancias de cada uno. Y ahora, en el mismo caso, el cónyuge viudo, ¿en separación de bienes? Pues en separación de bienes, ahí sabe que no va a heredar el 50% bueno, no es por herencia, es por liquidación de gananciales, pero sabe que no va a adquirir el 50% de forma automática, sino que le corresponderá lo que haya otorgado por testamento su cónyuge, en este caso que ha fallecido, o si no ha otorgado testamento, pues lo que le corresponda por ley. Entonces, en los casos de separación de bienes, desde mi punto de vista, es muy importante el hacer un buen testamento si queremos dejar protegido a nuestra pareja. Entonces, desde tu punto de vista, con lo que estás comentando, ¿cuál se supone que está a nivel legal más protegido? ¿El cónyuge viudo en un caso o en otro, o depende de las circunstancias? Yo creo que depende de las circunstancias. A nivel de tú saber claramente que vas a adquirir el 50% sí o sí, obviamente en gananciales tenemos esa seguridad, que el 50% es nuestro más lo que corresponda por herencia. Pero en separación de bienes, si se ha hecho un buen testamento, se puede dejar al cónyuge viudo en una posición muy, 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 muy buena. Entonces, haciendo un buen testamento, creo que ambos están en situaciones similares. Vale, insistes en haciendo un buen testamento. ¿Y si no hay testamento? Que también, por desgracia, también es muy normal. Que también es muy normal, efectivamente. Pues si no hay testamento, nos tenemos que regir por lo que dispone el Código Civil. El Código Civil prevé que el cónyuge viudo tiene derecho a la legítima, en caso de que no haya testamento. Esa legítima pues va a depender de con quién concurre a la herencia el cónyuge viudo, ¿no? Porque puede concurrir a la herencia con hijos del fallecido, con ascendientes, con los padres del fallecido, o bien ya con otras personas, a lo mejor pues los hermanos del fallecido, ¿no? Entonces, en función de con quién concurra, tiene más derecho o menos a percibir parte de la herencia. Eso si no hay testamento, ¿vale? Vale, y hay establecidos, digamos, algunos porcentajes en el caso de que el cónyuge quede viudo dentro de lo que comentas Sí. de la legítima. Sí, exactamente. La legítima lo que prevé para el cónyuge viudo, si concurre con hijos descendientes, tiene el derecho al usufructo de 1/3 de la herencia. Si concurre con ascendientes, es decir, con los padres del fallecido, sería el viudo y los suegros, estaríamos hablando, Sí. pues en ese caso el viudo tiene el derecho a la mitad en usufructo, la mitad de la herencia, pues en usufructo. Y si no hay ni hijos ni padres, pongamos el clásico ejemplo que están los hermanos, ¿no? de que ha sido tu pareja, pues en este caso tiene derecho a 2/3, pero en propiedad, no en usufructo, ¿vale? Eso es lo que prevé el Código Civil si no hay testamento. Vale. Coméntanos, por si alguien no lo tiene muy claro, ¿qué es el usufructo? Sí, pues mira, el usufructo básicamente es el derecho a poder usar y a poder disfrutar de una propiedad sin ser el dueño de la misma. Entonces tenemos esa capacidad, por ejemplo, en un inmueble, de poder residir en ese inmueble, pero también tenemos la capacidad de poder alquilarlo y obtener las rentas, ¿vale? No tenemos esa obligación de tener que vivir en la casa, sino podemos alquilarlo. No podemos venderlo, pero... Exactamente, no se podría vender porque no somos dueños, no se puede hipotecar porque no somos propietarios, pero al tener usufructo se puede
utilizar, para hablarlo de forma llana, así que nos entendamos, ¿no? Vale. O bien para usarlo tú o alquilarlo. Exactamente, ese es el derecho que te da como usufructo. Y esos porcentajes a los que hemos hecho alusión es en caso de que no haya testamento, pero por testamento sí que se puede Eso te iba a variar. comentar exactamente. Esos porcentajes son como mínimos, por decirlo así, pero se pueden modificar y... Exactamente, ese porcentaje es la legítima que prevé el Código Civil, que la legítima es una parte mínima que se prevé siempre para los herederos forzosos, como son los cónyuges, los hijos o los ascendientes. Entonces, en estos casos, cuando tenemos la capacidad de hacer testamento, que es muy recomendable, pues podemos dejar totalmente protegida a nuestra pareja si queremos, incluso con el usufructo vitalicio y universal, es decir, yo puedo dejarle a mi pareja por testamento si quiero que todas mis propiedades las pueda utilizar de por vida mi pareja sin ningún tipo de condición, por decirlo así, ¿vale? Eso siempre que se regule bien en el testamento, pues es una herramienta muy útil, como hemos dicho, sobre todo para los casos de separación de bienes. Ya el día que mi pareja fallezca, pues obviamente ya los que serían en este caso mi hijo, que en la situación más normal, pues ya tendrán plena disposición para poder administrar esos bienes como quieran, pero por lo menos me garantizo que durante la vida de mi pareja pueda disfrutar de ese patrimonio. Y aparte de hacer esa regulación en el testamento, también se puede hacer lo que se denomina la capitalización del usufructo, es decir, traducir ese usufructo en un bien en concreto, en que yo le pueda dejar por herencia, pues oye, que en lugar de que tenga el usufructo, yo le voy a dejar esta propiedad en pleno dominio para que pueda hacer con ella lo que quiera, para que pueda venderla, todo lo que quiera, para que pueda disponer. Entonces, hay muchas posibilidades en el testamento y es muy aconsejable el asesorarse también adecuadamente para fijar los puntos imprescindibles, ¿no?, para una persona y poder tener esa seguridad. Otra duda que tengo, estamos hablando, por ejemplo, en el caso del cónyuge viudo, en el tema de, bueno, el usufructo de la vivienda, de cosas materiales, del dinero, pero una pregunta que nos solemos también muchas veces hacer es el tema de la pensión. Es decir, la pensión de viudedad, hay veces que tenemos miedo de decir, bueno, es que como está en separación de bienes, si tu pareja muere, tú no tienes nada que ver con él, entre comillas. Sí. ¿Afecta algo la pensión el hecho de que estemos en gananciales, estemos en separación de bienes, o es un mito que existe y no tiene nada que ver? Es un mito, no afecta para nada. Entonces, en ese sentido podemos estar tranquilos porque la pensión de viudedad lo que revisa son otra serie de requisitos, pero no tiene en cuenta el régimen económico matrimonial. Vale, de acuerdo. Y ya para ir finalizando, te voy a hacer la pregunta inicial de la que hemos partido. Es decir, con ya lo que tú conoces, las ventajas hemos visto, los inconvenientes, las situaciones en las que sería más óptimo utilizar un régimen u otro. A la pregunta básica de separación de bienes sí o no, ¿qué contestarías? Pues la verdad es que no te podría decir sí o no, porque creo que es una pregunta muy general y lo que tenemos que estudiar siempre son las circunstancias de cada pareja. Cómo es su situación patrimonial, económica, su situación personal. Y ya con eso, pues con ese estudio de cada persona y de cada pareja, pues se podría adaptar pues cuál es el régimen mejor para cada uno de ellos, si hay que hacer esos pactos económicos de forma aislada al régimen económico matrimonial que elijamos. Lo que sí es cierto que la separación de bienes está al alza, cada vez más parejas se casan en separación de bienes, ya sea por un motivo u otro, pero no es un régimen que sea perfecto. Hay muchas parejas a la cual le viene como anillo al dedo, pero hay otras que sí que puede suponer un problema. ¿Y entonces qué consejo darías tú a una pareja que quiere casarse ahora mismo y tiene 20.000 dudas? Mi consejo siempre es que busquen un abogado que esté especializado en derecho de familia, que tenga una primera consulta, que le expliquen cuáles son sus circunstancias y que el abogado le pueda explicar específicamente, en su caso, cómo le puede afectar un régimen u otro en caso de separación, en caso de fallecimiento, etcétera, para que le haga un estudio completo y ya con esa información, Ya tomar ellos la decisión. exactamente, ya a nivel ya personal, pues tendrán ellos ya que dialogar y llegar a un consenso. Mira, te voy a hacer una pregunta final que nos gusta hacer a los invitados y es ¿qué habilidad o qué conocimiento te hubiera gustado a ti haber desarrollado o haber adquirido si hubieras sabido la carrera que al final has desarrollado en tu vida profesional?
Pues yo la verdad es que creo que tendría que en su momento haber adquirido la habilidad, ¿no? Y no al cabo de los años, como ha sido mi caso, de técnicas de negociación y de mediación. Porque creo que cuando uno termina la carrera tiene toda la parte teórica y jurídica muy bien, muy asentada, pero luego en esta profesión, como en muchas otras, la parte práctica es fundamental. Entonces creo que tener esa herramienta para poder negociar, para poder acercar posturas en estas situaciones, pues es muy útil porque se evitan largos procedimientos judiciales, se evitan muchos conflictos a nivel personal, ¿no? Y al final se puede obtener unas soluciones que sean duraderas en el tiempo porque sí que son adaptadas a las necesidades reales de nuestros clientes. De acuerdo. Pues nada más, Lucía. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por tener, no sé, por ser tan clara y contar ejemplos tan sencillos y tan llanos que yo entiendo que las personas que nos están viendo pues les van a resultar de utilidad. Ojalá nos podamos ver en otra ocasión, que sé que tienes algún seminario más con nosotros y estaremos atentos a lo que nos puedas decir. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Como vemos, la elección del régimen matrimonial es importante tenerla clara, tanto si nos vamos a casar como si ya lo hemos hecho y han cambiado las circunstancias desde el día de nuestra boda. Pensar que el régimen de separación de bienes solo lo escogen pues aquellas parejas con falta de confianza, pues es un error, pues como hemos visto hay muchos otros factores que debemos de tener en cuenta para tomar la opción más adecuada. Estamos seguros que con los argumentos que nos ha dado hoy Lucía nos ayudan a decidir. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy y como siempre pues nos vemos en otra ocasión en otro seminario de INEAS Hablando. Un saludo.